Así es, Dios es bueno todo el tiempo. Así que vamos a seguir con nuestra serie de Corintios, la serie que hemos titulado Cristianismo auténtico en un mundo cambiante. Y vamos a estar viendo hoy, o seguir la secuencia, y vamos a estar viendo hoy sobre el capítulo 4 de Corintios, la carta que le escribe Pablo a su iglesia en Corinto. ¿Qué quería decir? En esta carta que se sigue desarrollando en las mismas circunstancias de la ciudad, como ya hemos explicado en mensajes anteriores. Una ciudad muy parecida a Panamá, por cierto. Un istmo, una ciudad también portuaria, una ciudad con un comercio internacional importante, una ciudad con una combinación de etnias y de representantes de diferentes regiones del mundo interesante. O sea que Panamá tiene mucho símil con lo que describe que era Corinto en la época. Y a esa iglesia, como ya lo hemos hablado, se dirigía Pablo. A esa iglesia que se estaba desarrollando en un mundo, bueno, aquí tal vez no nos parecemos mucho a Panamá, en un mundo donde la corrupción era parte del día a día. No se rían, que estoy hablando en serio. ¿Nos parecemos o no nos parecemos? En un mundo donde el paganismo era parte del día a día. Y voy a ir migrando poco a poco de lo que era el contexto antiguo e irlos metiendo en nuestro contexto actual de Panamá. En un mundo donde las redes sociales empezaron a tener una influencia importantísima en la iglesia de la actualidad. En un mundo donde los estándares de la iglesia fundamental empezaron a temblar porque empezaron a tomar y a adoptar ideologías de la sociedad de Corinto que estaba influenciando a la iglesia. Y de pronto situaciones y circunstancias que para la iglesia eran mal vistas, empezaron a verse bien, como normales dentro de la congregación o dentro de la iglesia de Corinto. No sé si se adoptó la aceptación de ideología de género, probablemente. No sé si se aceptaron muchas cosas de las que hoy en nuestro diario vivir estamos siendo bombardeados como cristianos. En una sociedad donde constantemente nuestros valores están siendo desafiados. Por lo tanto, nosotros como cristianos estamos siendo desafiados dentro de esa sociedad a establecer si vamos a ser fieles a lo que hemos creído, fieles a lo que predicamos, fieles a nuestros conceptos y principios como hijos de Dios, o vamos a sucumbir frente a la ola de influencia que nos está bombardeando a diestra y siniestra. Hasta aquí he podido ilustrar un poco la actualidad de nuestra vida en relación con la influencia que tenía Corinto, amados. Algo de eso han visto ustedes en sus redes sociales, en su área de trabajo, en sus escuelas, en sus universidades, en su área de influencia. ¿Cómo de pronto parece que los que estamos mal somos nosotros? ¿Cómo de pronto parece que los que tenemos los valores al revés somos nosotros? ¿O solo me ha pasado a mí, mi hermano, y me he hecho yo esa pregunta? Entonces esa era la sociedad en la que se desarrollaba Corinto, pero esa es la sociedad en la que nos desarrollamos nosotros como hijos de Dios el día de hoy. Motivos por el cual había hecho mella en la iglesia. Había ocasionado una serie de dificultades dentro de la iglesia de la época. Una serie de dificultades que vamos a ver un poquitito más adelante. Y un poquitito más adelante Pablo también nos da el remedio para cómo hacerle frente a esa influencia. Pablo nos da el remedio de cómo en la sociedad actual podemos sobrevivir a cada una de esas influencias. ¿Quieren ver ese remedio conmigo? ¿Les interesa saber ese remedio? Vamos a verlo un momentito más adelante. Entonces, como le dije, no les voy a leer toda la carta porque son muchos versos. Ya se las traté de resumir un poco cuál era el contexto de la iglesia, pero como yo sé que a cada uno de ustedes les fascina leer la Biblia, yo sé que eso es una prioridad en cada uno de ustedes durante toda la semana, así que no les va a costar trabajo durante la semana sacar unos 20, 25 minutos para leer Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 21. Ahí está compilada la historia que yo acabé de resumirles a ustedes, o la carta, o el contenido de la carta. Y allí lo puede detallar usted y puede segmentar cada uno de los puntos que vamos a ir viendo. ¿Cuántos van a hacer eso en la semana? A ver.
Gracias por los 4 fieles. Vamos a la oportunidad nueva. ¿Cuántos van a hacer eso en la semana? Aleluya. Ahora sí. Así que ya tiene un compromiso, no conmigo. Tiene el compromiso de leer esa cita esta semana y de hacer su propio estudio y comprobar si yo lo que les estoy diciendo yo desde esta plataforma es cierto o no es cierto, tiene algo de sentido. ¿Amén, amados? Entonces, en esa línea yo rescato 3 citas. Y de esas 3 citas les voy a dar un pantallazo ahorita. Y quiero que en esas 3 citas usted me ayude a encontrar algo importante allí. En esas 3 citas, usted me va a ayudar a encontrar una constante. Usted me va a ayudar a encontrar algo que Pablo nos está diciendo muy sutilmente y que va a empezar desde la primera cita a la tercera cita en un crescendo. Y con ese fin de cita vamos a terminar. ¿Qué les parece? ¿Me van a acompañar en ese ejercicio? Entonces arrancamos. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Se acuerda que le dije que había 3 situaciones que había que enfrentar? Y las situaciones que Pablo quería enfrentar era que fuéramos más humildes, que fuéramos servidores fieles y que buscáramos la unidad. Si él estaba buscando sanar eso, era porque un problema inherente a la iglesia. No existía eso. Había poca humildad o nada de humildad. No entendían que lo que tenían, lo tenían por Dios y para Dios. Había un problema en cuanto al contexto de servicio. Y Pablo hace una connotación importante para cuando lo lean esta semana. Pablo dice en el verso 2 que debían ser fieles a lo que decía la palabra. Esa es la fidelidad a la que se refiere. ¿Ser fieles a qué? A lo que la palabra decía. Entonces, ¿cómo sabemos lo que dice la palabra? ¿Cuándo qué? Cuando la leemos, amados. Entonces Pablo dice, ok, en el contexto de servicio tenemos estos grandes problemas porque no estamos siendo fieles a lo que la palabra dice. Y además dice que hay que buscar la unidad, entendiendo de que independientemente de la iglesia que se congregara uno, de la iglesia donde se congregara otro, independientemente de que unos creyeran que su líder era más grande que el otro, independientemente de que una iglesia creyera que la forma en que ellos alababan a Dios era mejor que la forma que otros alababan en su otra iglesia, Pablo les dice, el fin es uno. La unidad aquí es perseguir lo que dice la palabra, entender qué clase de siervos somos y tercero, en seguir que servimos a Jesús. Ese es el fin común que debemos seguir. Hacia allá vamos a ir apuntando. Y el remedio que nos da Pablo empieza a dar las primeras dosis en los siguientes versos. ¿Y qué dice Pablo? Que todos nos consideren servidores de Cristo. ¿Servidores de quién? Amén. Encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Por qué los demás no levantan la mano? ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Todos somos siervos de Dios. Algunos con algún grado de responsabilidad más alto, otros con un grado de responsabilidad no tan alto, pero al fin y al cabo, todos somos llamados para ser siervos de Dios, mis amados. Así que nuevamente, ¿cuántos somos siervos de Dios? Así que mi amigo, este mensaje es para usted. Este mensaje fue hecho a su medida, fue para usted. Pablo escribió esta carta hace 2000 años y probablemente el que lo inspira estaba pensando en nosotros el día de hoy. Y estoy casi seguro que es así. Y Pablo dice que todos nos consideren servidores de Cristo. ¿Cuándo nos consideran servidores de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer para que nos consideren servidores de Cristo? ¿Se acuerdan que inicié hablando con ustedes y le dije, dígale al que está al lado, te estoy viendo? Te estoy viendo. ¿Nos están viendo como servidores de Cristo? ¿Cómo nos están viendo? Pablo tenía la certeza de que a él y a sus colegas apóstoles de la época los estaban viendo como servidores de Cristo. Pero ¿por qué tenía la convicción Pablo de que a él lo veían como servidor de Cristo? ¿Cuál era la convicción de Pablo? ¿Qué le daba certeza a Pablo? Que él estaba siendo un verdadero seguidor de Cristo. ¿Cuál era el respaldo de Pablo para decir esto? ¿Sabe el respaldo de Pablo para decir que los
que los consideraran a todos como servidores de Cristo, era porque estaban siendo fieles a la palabra de Dios. Y Pablo nos lo aclara más adelante. Ese es el motivo por el que Pablo decía eso. Pablo decía, yo estoy siendo fiel a la palabra de Dios, estoy cumpliendo lo que allí está establecido, estoy viviendo conforme a lo que allí está establecido, y eso me da la autoridad moral para decir, yo soy un siervo de Dios. Yo soy un servidor de Dios conforme a lo que la Escritura establece, no conforme a lo que las tendencias que nos están imponiendo como iglesia nos exige que seamos como siervos de Dios. No me voy a meter en contexto de qué es bueno, qué no es bueno, cuál es la tendencia correcta, cuál es la tendencia no correcta, porque allí no voy a llegar. Quiero llegarles al corazón de ustedes y desafiarlos a que busquemos agradar a Dios y ser siervos genuinos conforme a lo que dice la Escritura, no a la influencia que estamos recibiendo de nuestra sociedad. ¿Amén, amados? ¿Me captan el punto? ¿Tengo la capacidad de explicarles? ¿Saben? La gente está viendo lo que estamos haciendo. Encárgate de vivir para Dios y agradar a Dios. Algo que me gustó que está allí, en el mismo verso cuando lo desarrolla, Pablo dice, yo vivo así y no me preocupa lo que ustedes puedan pensar de mí. No me preocupa lo que las autoridades puedan pensar de mí. Me preocupa lo que Dios pueda pensar de mí y agradar a Dios. Esto no representa en lo absoluto que vamos a vivir nuestra vida como nos da la gana. Representa que cuando vivimos apegados a la palabra de Dios, vamos a agradar a Dios independientemente de lo que pueda pensar una sección de la sociedad u otra sección de la sociedad. Y cuando decidimos agradar a Dios, siempre vamos a desagradar a todo lo que va en contra de Dios. ¿De qué lado quiere estar, amado? Del lado de Dios. Del lado que decide vivir una vida agradable a Dios independientemente de lo que otros puedan pensar. Independientemente de lo que puedan pensar en mi trabajo, independientemente de lo que puedan pensar en el área de influencia donde yo me desarrollo, porque yo he decidido, como siervo de Dios, vivir una vida agradable a Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está diciendo cuáles deben ser las características de un siervo de Dios. Y él me está diciendo cómo él lo hace. Él me dice cómo yo lo estoy haciendo. Y está describiendo cuál debe ser la característica del que decide tomar esta ruta. ¿Qué más nos dice Pablo? Pablo dice, hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Pablo ya había hablado con sus colegas, le dice, hay una situación por la influencia que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Y Pablo me está enseñando que el acuerdo fue, vamos a alinearnos con lo que la Biblia nos enseña. Vamos a alinearnos con lo que allí está escrito. Vamos a vivir conforme a lo que allí está escrito. Y Pablo ya hace una connotación más directa. Aprendan de nosotros. Aprendan de nosotros, aprendan de aquellos que hemos decidido pagar un precio e ir en contra de la corriente para agradar a Dios en base a lo que está escrito. No en base a mis conceptos, no en base a mis beneficios, no en base a mis interpretaciones, no en base a mis nuevas grandes revelaciones, sino lo que allí está escrito. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque ya el daño en la iglesia estaba hecho de aquellos cristianos que estaban tras las grandes manifestaciones, tras los grandes ministerios, tras los grandes poderes de Dios, pero se habían olvidado de lo que en la palabra estaba escrito. De a quienes tenían que seguir. Y Pablo dice, miren, yo les empiezo a dar la dosis del remedio. El remedio es que empiecen a aprender de nosotros. Que hemos pagado un precio caro, pero hemos decidido tomar la mejor decisión. Así que aprendan de nosotros. Aprendan de lo que estamos haciendo un grupo de amigos, un grupo de pastores, un grupo de apóstoles en el caso de Pablo y Apolos. Eso es lo que él está informando en su carta a la iglesia de Corinto. Ese es un desafío directo
Por favor, ya no vivan así. Por favor, hagan un alto. Hagan un alto y tengan la capacidad no solo de discernir, sino de decidir que hay que hacer algo. No vamos a poder ser influencia en base de tanta corrupción y, perdonen la expresión, de tanta porquería de la cual estamos siendo expuestos si nosotros mismos no empezamos a hacer la diferencia. Amén, amados. Estamos claros que hay que pagar un precio, estamos claros que no va a ser fácil, estamos claros que vamos a ser juzgados, estamos claros que vamos a ser vituperados, estamos claros que vamos a ser calumniados, que van a hablar de nosotros. Esto no es una ruta fácil. Lo fácil es seguir la tendencia. Lo fácil es adaptarnos. Pero saben, amados, nada de valor en esta vida es fácil. Todo lo que tiene valor, todo lo que vale la pena, todo lo que es transformacional, todo lo que cambia, es cuesta arriba. Es cuesta arriba. Por más buenas intenciones que tengamos, mis amados, tenemos que ser llamados a hacer un cambio, pero ser intencionales en él. Y Pablo ya nos empieza a dar luces y nos dice: por favor, Corinto, por favor, vida, aprendan de lo que yo estoy haciendo, dice Pablo. Aprendan de lo que yo estoy haciendo, que allí he resultado. Así es que yo he podido sobrevivir a una sociedad como la que ustedes se están exponiendo, como la que yo me estoy exponiendo. Sigue desarrollando Pablo. Me gusta esto. No existe otra forma de colar toda la influencia negativa a la que estamos expuestos que no sea a través del filtro de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera que tú puedas cernir la harina de la corrupción, del pecado, de la mundanalidad, de todas estas cosas que hemos hablado, de lo que nos aleja de Dios, que no sea hacerlo por el tamiz de la palabra de Dios. Lo que no cruza el tamiz de la palabra de Dios, desechémoslo. No lo justifiquemos, no le busquemos otra opción. Hay veces que no se puede justificar lo injustificable, amados. Y la palabra de Dios es muy radical y muy tácita sobre algunas circunstancias y eventos de la vida. Y no hay espacio a negociación. O lo cumples o no lo cumples. Y mi reto es que seamos de los que cumplimos. Mi reto es que salgamos con un corazón convencido y entendido de que nos conviene obedecer a Dios, de que nos conviene obedecer su palabra, de que nos conviene serle fiel, como siervos fieles que hemos sido llamados a ser buenos administradores de los misterios de Dios. Y los misterios de Dios no es otra cosa que el contenido en su palabra. Amén, amados. Amén. ¿Qué más nos sigue enseñando Pablo en esta carta? Sigue Pablo. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Por lo tanto, hay una resolución directa a Corinto. Por lo tanto, Iglesia Vida, nos dice el Señor, sigan mi ejemplo. No tenemos a Pablo aquí. No tenemos a Pablo, pero tenemos un ejemplo que es Jesús. Un ejemplo que está tácito en la Biblia, que nos enseña en el Nuevo Testamento, y si lo escudriñas más lo vas a ver en toda la Biblia. Pero en su comportamiento, en su andar, en su vida, mientras estuvo con nosotros. Y en cómo anduvieron cada uno de los apóstoles o de los que sirvieron junto con él. O sea que fuente y recurso para aprender, para tener las herramientas, para entender cómo debe ser el comportamiento, lo tenemos. Pero nuevamente es una intencionalidad y una decisión de cada uno de nosotros. Caminar hacia ese norte. Caminar hacia seguir el ejemplo. Pero ¿qué ejemplo estamos siguiendo, amados? ¿Qué ejemplo estamos siguiendo el día de hoy nosotros como iglesia? ¿A quién estamos escuchando?
¿Quién o qué está influyendo en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, de tal manera que empieza a cambiar y afectar nuestra manera de ver las cosas? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás replicando? ¿Qué hemos adoptado como normal? Aún a sabiendas de que no estamos haciendo lo correcto. Pero lo justificamos por A, por B o por C. ¿Cómo estamos manejando estas situaciones en nuestra vida? Y voy un poquitito más allá. ¿Cómo eso está afectando la percepción de otros hacia mí? ¿Cómo te ven en tu trabajo? ¿Cómo te ven en tu casa? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Quién está aquí, Francisco? ¿Cómo te ves? Bonito. ¿Quién está aquí, Elmir? Ahora sí te ves. ¿Cómo te ves? Bien. ¿Cómo te ves, Miguel? No tan bien. ¿Cómo te ves, amada? ¿Te ves muy bien? Hay uno que ha sido realista. ¿Cómo te ves? ¿Bien? ¿Cómo te ves? Normal, ok. Respuesta adolescente. ¿Cómo te ves, Luis? Borroso. Y puedo hacer el ejercicio con cada uno de ustedes. ¿Cómo nos vemos cuando nos reflejamos, sobre todo en las mañanas, en nuestro espejo? ¿Cómo nos ve la gente cuando nos reflejamos como un espejo? ¿Qué están viendo a través de nosotros? ¿Qué imagen estamos proyectando? ¿Qué imagen proyecto con mis hijos? ¿Qué imagen proyecto en mi casa? ¿Qué imagen proyecto con mis colaboradores en mi empresa? ¿Qué imagen proyecto con mis compañeros de trabajo? ¿Qué imagen proyecto en la vía con estos tranques terribles? ¿Qué imagen proyecto con mi esposa o con mi esposo? ¿Qué imagen estamos proyectando, amados? Cuando se vuelve a mirar en el espejo, más tarde, mañana, pregúntese por nombre. Orlando, ¿qué imagen estás proyectando? ¿La imagen que quieres que vean de ti? ¿O la imagen de Jesús a través de ti? ¿Qué imagen nos preocupamos por proyectar? ¿Y sabe qué nos muestra Pablo? Pablo nos dice, por lo tanto les ruego, es una súplica, les ruego, por favor, sigan mi ejemplo, porque la única garantía que les puedo dar es que yo estoy viviendo conforme a lo que Dios me mandó, dice Pablo. La única garantía que les puedo dar es que vivir conforme a lo que Dios manda vale la pena. La única garantía que les puedo dar es que pagar este precio, aunque alto, vale la pena. La única garantía que les puedo dar es que prefiero agradar a Dios que a los hombres. La única garantía que les puedo dar es que tomar decisiones en base a mi fe, mis valores y mis convicciones tiene un precio alto. Y cuando lo pagas, vale la pena. Eso es lo que Pablo está diciéndonos hoy. No solo siga mi ejemplo, pues no es Dios ni mucho menos. Era un hombre que estaba preocupado por vivir en convicción de acuerdo a lo que había sido enseñado, de acuerdo a la Escritura. Y sabía que la única garantía que él tenía era reflejar lo que él ya estaba viviendo, de la forma en que él estaba actuando y el resultado que estaba teniendo. Mira lo importante, él dice que él cuando manda a Timoteo era para recordarles y decirle la forma en que él vivía siempre. Dice, como enseño por todas partes, era su estilo de vida. Ese era su modus vivendi.
buscar agradar a Dios en todo tiempo. Y no solamente por donde andaba, sino en todas las iglesias que visitara. A mí no me importa qué evangelio predican aquí, si el A o el B. A mí no me importa qué evangelio predican aquí. Yo no voy a agradar al pastor de aquí, ni al pastor de acá, ni al apóstol de acá, ni al apóstol de acá. Van a escuchar de mi boca lo que la Biblia dice. Ni más, ni menos. No me voy a adaptar para caerle bien a fulanito, ni caerle bien a sutanito. Lo voy a hacer porque he recibido la convicción del impacto que tiene la palabra de Dios en mi vida. Un impacto transformacional, porque nadie que diga que se ha encontrado con Jesús genuinamente termina igual. Amén, amados. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Hey, imítenme. Que me está costando mucho vivir esto a mí también. Me cuesta todos los días. Me cuesta que hablen mal de mí. Me cuesta que me quieras matar. Me cuesta y me cuesta y me cuesta. Pero vale la pena vivir así. Y en la carta habla con ellos y se mofa con ellos y hasta irónicamente habla con ellos porque perseguían más las riquezas que otra cosa. Se mofa de ellos porque se creían autosuficientes más que otra cosa. Y lean la carta y hasta risa da. Porque se mofa de ellos irónicamente. Para definir y terminar contundentemente diciendo, este es el estilo de vida que debe tener un siervo de Dios. A esto fue lo que nos llamó Dios. No andar detrás de cosas que ni siquiera son establecidas como promesas delante de la palabra de Dios. Amén, amados. Así que mucho cuidado, amado, nos dice Pablo. Mucho cuidado con lo que oímos. Y lo que estamos haciendo en nuestra vida con esas influencias externas que estamos teniendo. ¿Quieres saber si es de Dios? Páselas por el tamiz de la palabra. ¿Quieres saber si es de Dios? Fíltrelas en el contexto correcto dentro de la palabra de Dios. No hay otra manera. Y la pregunta es, ok, pero ¿qué otros ejemplos hay, Orlando? Dame un poquito de luces. Porque que tú me digas solo ejemplo es como muy amplio. Yo quiero detalles, un poquito más de detalles, por lo menos para saber cómo empiezo cuando cruce esa puerta en unos minutos. Les voy a dar unos ejemplitos rápidos. Características de imitar, según Pablo, mis amados. Ser humilde, no anhelar ser más que un servidor de Cristo. Ellos estaban en busca de riqueza, fama y fortuna, no de agradar a Dios. Ellos estaban en busca de vivir una iglesia o establecer una comunidad que se adaptara a la sociedad en la que vivían, no que se adaptara a los requisitos de Dios. Entonces Pablo dice, las características que se debe imitar es ser humilde y entender que ser un servidor de Dios, con eso es suficiente. Lo demás vendrá por añadidura, pero no lo estaré buscando desaforadamente, porque es allá donde nos lleva los empujes de la sociedad. Y no quiero andar mucho allí. Ser buen administrador de Dios. Y no se refiere solo a administrador de bienes, administrador de la palabra de Dios en tu vida. Administrador inteligente, responsable de la palabra de Dios en tu vida y de transmitirla a otros. Ser fiel ante todo, fiel a la palabra de Dios, fiel a tus convicciones, fiel a tus principios, fiel a tus valores. Ser un hombre o mujer con buena conciencia, íntegro, que busca primero agradar a Dios que a los hombres, que vive su vida para agradar a Dios en vez que a los hombres. Ser alabado por Dios antes que por los hombres. Cuando cambiamos las prioridades y empezamos a vivir conforme el amor, la misericordia, la gracia, la provisión, el amor, la prosperidad, todas estas cosas que nos gustan van a venir como una añadidura por mi fidelidad al trabajo de Dios. No porque soy gran cosa y me porté bien, sino porque tengo las prioridades correctas en mi vida. Y mi prioridad número 1 es serle fiel a la palabra de Dios y no negociar mis convicciones. En medio de un mundo
como el que estamos viviendo. ¿Te puedo hacer otra pregunta, mi amado? ¿Me permite hacerle otra pregunta? Y la podemos hacer en primera persona. ¿Soy digno de imitar? El día de hoy, ¿soy digno de imitar? Orlando, ¿eres digno de imitar? Dígalo por nombre. ¿Usted es digno de imitar al día de hoy? La gente lo ve y dice, yo quiero eso de esta persona. Yo quiero ver la vida como la ve esa persona. Esa persona cuando habla me bendice y me da fe y me da esperanza. Yo quiero eso porque me habla a través de sus convicciones, sus principios y sus valores en base a la palabra de Dios. Yo creo en esa persona porque es fiel a lo que dice con lo que hace. Es cónsono con su mensaje y su actuación. ¿Somos dignos de imitar, amados? ¿Estamos siendo dignos de imitar? Ese es el desafío con el que quiero que nos quedemos todos. Le decía a mi esposa anoche, tengo ganas de ir y ponerme una venda aquí, porque la palera que recibí con este mensaje no tiene nombre. Pero bendito sea Dios, que es para hacerme mejor persona y mejor hijo de Dios. Y me desafía a ser más cónsono con lo que digo y lo que hago. Entonces, cuando se vea en el espejo, mi amado, cuando la gente vea su reflejo, que a través de su reflejo vean al Rey. Que a través de su reflejo vean al Rey. Y si se quiere quedar con algo, el desafío es el reflejo del Rey. Lo voy a volver a repetir. El desafío que tenemos es el reflejo del Rey. No mi propio reflejo en el espejo, sino el reflejo del Rey. ¿De quién es el reflejo, Francisco? Del Rey. ¿De quién es el reflejo, amados? Del Rey. El desafío con el que nos quedamos, ser intencionales en ser el reflejo del Rey, mis amados. Y para cerrar, como saben, este hombre bendice mucho mi vida y nos dice: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. ¿Quieres parecerte a Dios y quieres tener a alguien como ejemplo? Imita a Jesús. Todos los días. Cuanto más decidamos hacerlo y parecernos a Él, más la gente va a ver a Jesús a través de nosotros. Amén, amados. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que nuestro reflejo refleje al Rey. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? No estaba en mi guión, pero lo voy a decir. Me regalan 30 segundos. Lo voy a decir porque me pareció importante. Ahorita que me acordé. ¿Saben cómo Pablo termina esa carta? Pablo termina esa carta de una forma tan contundente y fuerte, pero que no nos debe llevar a otra cosa que no sea actuar. No nos debe llevar a otra cosa que no sea tomar acción. Y como si nos dieran 2 cachetadas,
levantarnos de nuestro letargo y empezar a actuar y a caminar en pos del desafío que hemos recibido. ¿Sabe lo que dice Pablo? Pablo les anuncia que va a ir a visitarlos a Corinto. Le dice, pronto voy a estar por allá. Y cierra la carta y dice, ¿qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? ¿Qué quieres si no actúan ya? Así que si usted me va a decir que este fue un mensaje de palo, sí, hay una versión que dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya con un palo en la mano? Sí, nos dieron palo, pero por nuestro beneficio. Y Jesús nos está diciendo a través de Pablo, ¿qué quieres? Ya te lo estoy diciendo. ¿Por qué esperas que sea de otra manera peor? Recibe esto con amor. Como un padre que nos ama. Como un padre al que le importamos. Como un padre al que no quiere que nos descarriemos. Pero como un padre que quiere que a través de nosotros su nombre sea glorificado. Vamos a ponernos en pie, amado, y oremos unos minutos. Y bendito sea nuestro Dios que a través de estos mensajes tan confrontadores, cada uno de ellos está pensado en un propósito establecido antes de la fundación del mundo sobre cada uno de nosotros, para nuestro bien. Así que esta palabra llegó justo a tiempo para frenar, echarnos a un costado en el camino, evaluar y cambiar el rumbo y la marcha. Evaluar qué tanto estamos siendo influenciados. Evaluar qué voces estamos escuchando. Evaluar eso, cómo me está afectando. Y evaluar si eso se está transformando en mi reflejo correcto a la gente que me está viendo. Entendiendo que el fin buscado es que lo que vean en mí cuando vean la imagen, mi reflejo, sea el Rey. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Oh, bendito mi Señor, tú eres maravilloso, Padre. Y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros como iglesia. Y esta palabra nos desafía y nos anima a tomar decisiones importantes, a tener un cambio de actitud y probablemente a salir de nuestra zona de confort y empezar a hacer cosas diferentes. Porque hoy decidimos, Señor, parecernos a ti, imitarte a ti, copiarte a ti, hablar como tú, pensar como tú, ver las cosas como las ves tú. Y lo más probable, mi Dios, es que nos cueste horrores y sea dificilísimo. Pero mi compromiso, Señor, es caminar cada día hacia ti. Porque te amo, Padre. Porque hoy yo decido parecerme a ti. Hoy yo decido que entra a mi mente y que no entra. Hoy yo decido a quién sigo y a quién no sigo. Pero también hoy yo decido empezar a reflejarte a ti en mi vida y en cada uno de los actos que tengo en mi vida, Padre. Ayúdanos a caminar hacia ese objetivo, mi Señor.
Danos la gracia, la fortaleza, la constancia. A ser constantes y a perseverar en esta decisión, Señor. No a vivir por emoción o porque hemos sido confrontados y que esto nos dure 5 o 10 minutos. Sino salir de aquí con un compromiso, Señor. Entendiendo de que tú nos has hablado y que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y ahora, Padre, te vamos a alabar unos minutos. Y vamos a cantarte unos minutos con un corazón agradecido. Con un corazón abierto a lo que tú quieras hacer. Internalizando el mensaje de esa canción. Que mi orgullo, mi autosuficiencia necesitan menguar y desaparecer para que crezcas tú, Señor. En el nombre de Jesús, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor.